Y Lucas 11, en los versículos 19 y 23 dice: pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Cuándo iban a ser los jueces de ellos mismos? Sus hijos, jueces sobre los padres en este caso. ¿En esos mismos días? Más adelante, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Pues que si no estás con Cristo, eres contrario a Cristo. No trabajas para Él. Por tanto, te va a dar la vida eterna, ¿verdad? En absoluto. O estás con Cristo al 100%, o olvídate. Y Lucas 11:28 dice: y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces son felices, son bienaventurados. Si tú oyes la palabra de Dios, pero no la guardas, tú no puedes ser feliz, tú no tienes la paz de Dios. Y esto es algo a tener en cuenta para las personas que son cristianos de cualquier denominación y deciden coger partes de la palabra de Dios, que eso sí les interesa, y otras cosas buscan excusas para decir no a ello. Y Lucas 11, del 29 al 32. Y apiñándose las multitudes, una vez más, comenzó a decir: esta generación es buena. ¿Dijo esto Jesús? Hay multitudes y dice: esta generación es mala. ¿Tendríamos el valor de decir las cosas por su nombre delante de quien sea, aunque sean multitudes? Pues Jesús la tenía, Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, a los de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Venía de Etiopía, Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hacía referencia al mismo a Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Cuándo dice que se van a levantar los hombres de Nínive? En el juicio. Por tanto, ¿los hombres de Nínive se levantaron para ir al infierno en su momento? ¿O para ir al cielo en su momento? No, en el juicio se levantarán. Por tanto, ¿cuándo va a ser eso? Cuando Jesús vuelva y se pase registro de quién salvo y quién no. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás. ¿Quién era? Jesús. ¿Sabéis? Los judíos pedían señal. ¿Y los griegos qué pedían? Sabiduría, razonamiento, conocimiento, filosofía. Los judíos no. Si veo, creo. Si no, va a ser que no. Y después es curioso cómo llegaron a mezclar los judíos una cosa con otra para que surgiese ya desde Babilonia la famosa cábala y demás, ¿no? Buscando un conocimiento que iba mucho más allá de lo que podían llegar muchos. En parte bueno, pero en mucha parte mala. Y resulta que aquí, ¿de qué les está diciendo que él daría señal? ¿La señal de Jonás cuál era? ¿Lo recordáis? ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días y 3 noches. ¿Y Jesús qué iba a hacer? Lo mismo. Por eso algunos dicen, la señal fue que Jesús murió el jueves, viernes, sábado y resucita. Pues no, señores, no, señores. Porque si no sabemos las palabras, que eso es un hebraísmo, y aunque digan día y noche, no están haciendo referencia a un día entero, sino era la forma de hablar que ellos tenían para hacer un cómputo de tiempo, vamos a caer en esas falsas interpretaciones.
que tienen mucho, mucho que ver con otras cosas que ya hemos tratado en 3 días y 3 noches. En fin, que como siempre hemos de tener claro, Jesús descansa el sábado en la tumba, cumpliendo el mandamiento, dándonos prueba una vez más, no solo de que Él era el Mesías, sino que además nosotros debemos hacer lo mismo siempre. Porque resulta que Jesús no se levanta y dice, señores, discípulos y demás, ahora guardaréis todos el domingo porque resucito. Que en ningún lado aparece eso. Pero bueno, me interesa más creer otras cosas que el propio texto bíblico. Y mirad una vez más si es necesario buscar los orígenes de las palabras tal cual para no caer en falsos conceptos. Y Lucas 11:35 dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Porque a veces, mira, yo ya soy adventista y tengo una luz, ¿eh? Y esa luz es la que es. Y resulta que el Señor puede decir, sí, pues tu luz es tinieblas. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque la luz puede ser conocimiento, evidentemente, ¿no? Pero también puede ser práctica. Si nosotros tenemos un gran conocimiento y no practicamos, ¿de qué nos sirve? Tinieblas. Pero si nosotros tenemos un gran conocimiento que creemos que es ya lo máximo, y resulta que nos dan una luz adicional y es rechazada, nuestra luz termina siendo ¿qué? Tinieblas. Porque rechazar la nueva luz verdadera es pasar al terreno satánico. Y a veces pensamos, no, tranquilos, que ya somos salvos, como creemos en... ¿sí? Pues Dios nos va a pasar factura. Y esa factura a muchos no les va a gustar. Y terminamos ya con Lucas 11, del 37 en adelante, que nos dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Vaya, lo invitan a casa y encima, ¡pam! Algunos dirán, pues, que Jesús era un maleducado. ¿Jesús qué iba a buscar por encima de todo? La salvación. La salvación del que tuviese delante. ¿Y eso qué le obligaba a decir? Las cosas claras. Pero cuidado, tampoco nos basemos en eso para decir, yo soy así y digo las cosas claras y ya está, y la liamos. No, porque Jesús hablaba con amor y buscaba la salvación para que reaccionaran. Si evidentemente no había nada a hacer, ¿qué tenía que hacer? Pero él tenía que buscar la reacción. ¿Y qué más sucede? Necios. ¡Hala! Por si fuera poco les dice necios. ¿El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? ¿Por qué creéis que le hablaba Jesús en este tono? ¿Creéis que el fariseo lo invitó en su casa porque sí? ¿Porque amaba a Jesús? ¿O porque estaba buscando algo? Algo y nada bueno. ¿Y qué le dice? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Cuidado, porque a veces leemos esto y vamos deprisa. Pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Justicia y amor? Ahora nos están enseñando que esto parece que no pueda ser, ¿verdad? Amor es cuando todo se perdona, todo es tan bonito, ¿eh? Pero justicia, esto ya suena... Pues pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Resulta que, ¿qué está diciendo? Un mensaje a lo mismo que el Vaticano está pronunciando. Claro. Todo es amor de Dios, paz de Dios. Pero cuidado, hay una justicia que Dios va a efectuar.
Y esto no solo para Vaticano, para todo el resto de cristianismo y de personas tipo Nueva Era y demás, que solo quieren una parte de esos conceptos, autoengañándose. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Por tanto, ¿debían diezmar? Sí, pero también justicia y amor de Dios, las dos cosas. Una hay, ¿ha dicho? ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Bueno, aquí he de decir que de fariseos hay pocos, porque las primeras sillas nadie se quiere poner. ¿Pero por qué hacían esto ellos? Porque estar en primera línea era, mira, somos los mejores aquí, los demás estáis allí un poquillo más atrás. No. Y las salutaciones en las plazas. ¿Qué quiere decir esto? Los fariseos se hacían notar. Y esas salutaciones en las plazas era algo que era de aplaudir, era una escena prácticamente, que todos deberían estar pendientes de ellos. Dos ayes. Sigue el texto del 44 al 48 y en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y todo eso se lo está diciendo en su casa, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Sabéis? A veces cuando viene gente aquí, los llevas a dar una vuelta por nuestra ciudad tan milenaria, y pasamos por esa catedral o esas iglesias que hay esas tumbas, que prácticamente todos son tumbas, vas andando por encima de los sepulcros, que no se ven, si no te fijas, que ves ahí una inscripción que dice aquí tal y cual en latín, pues pasaba esto. Sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, están pisando muertos y no se enteran. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Se dio cuenta total, Total. Claro que sí. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Porque estos no eran los fariseos, eran los intérpretes de la ley. Eran otros, Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Aquí había para todos, ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! ¿Qué hacían? Primero matan a los profetas y después les construyen allí un monumento en el sepulcro, para que quede bonito, aquí yace tal. Se lo habían cargado. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Participan de más de lo mismo. Y del 49 al 52 dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Se demande. Si se demanda, ¿por qué es? Porque hay un ¿qué? ¿Un juicio? Claro. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Rotundo, Jesús? ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.